Buenas tardes, soy Isabela Giraldo Ruiz y hoy les voy a hablar sobre la evaluación formativa mirada desde la retroalimentación. Para efectos de hacer la exposición un poco más ordenada decidí ponerle un índice. En la primera parte vamos a hablar sobre la evaluación formativa, qué es, qué la compone. En segundo lugar nos vamos a centrar en la retroalimentación. Después hablaremos de los beneficios de la retroalimentación, importancia de los procesos evaluativos y una conclusión. Antes de empezar quisiera leer esta cita de Pedro Morales Vallejo. Una cosa es recoger la cosecha, evaluación sumativa, y otra distinta, cuidar y fertilizar nuestro campo de manera eficaz para que nos dé una buena cosecha, evaluación formativa. Bueno, tenemos la evaluación formativa. Para explicarla, decidí dividirla en 4 ideas fundamentales. La primera es entender la evaluación formativa como un proceso. ¿Por qué un proceso? Porque su atención está justamente centrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada estudiante y no en el resultado que éste deba alcanzar al final del mismo. Es decir, la evaluación formativa se centra en esas actividades, recursos, estrategias y construcciones que el estudiante va haciendo a medida que está aprendiendo y no en el producto final. Como segunda idea tenemos que la evaluación formativa promueve la autonomía. ¿Por qué? Porque la evaluación formativa da constantemente a los estudiantes herramientas que le permitan identificar sus debilidades y sus fortalezas, para así poder ir mejorando poco a poco. La tercera, que es un aprendizaje consciente. La evaluación formativa fomenta el aprendizaje consciente. ¿Por qué? Porque ese acompañamiento durante el proceso y esa orientación constante al estudiante le permite que poco a poco él se vaya concientizando de su aprendizaje, de cómo aprende, de qué mejor manera puede hacerlo, e incluso permite que esa retroalimentación sea mutua, que es el cuarto punto, la retroalimentación. Cuando hablamos de retroalimentación en la evaluación formativa, normalmente se entiende como la retroalimentación que el docente da a los estudiantes. Sin embargo, a lo largo de este video quisiera que tengamos en cuenta que esa retroalimentación, si bien es más que todo el docente a los estudiantes, de cierta manera el estudiante también puede llegar a una retroalimentación intrínseca al docente, cuando le puede ayudar a enriquecer sus estrategias y los aportes que él mismo puede dar en el aula. Vamos a entrar en materia hablando de la retroalimentación. Para fines de la misma, también traje una cita que dice: la retroalimentación es al menos cosa de dos, emisor y el receptor. En el silio asirio o en la máquina de vapor de Watt, el retorno de parte de la energía de salida de un proceso o un sistema a su entrada regula su funcionamiento y mejora el rendimiento. No obstante, a diferencia de los procesos físicos, cuando lo que se evalúa es el aprendizaje, el retorno de información al alumno a partir del análisis de los resultados no garantiza la modificación de su proceso de aprendizaje. Es decir, se entiende que la retroalimentación parte de dos o más personas. Hay un emisor, que viene a ser los docentes, quienes emiten el mensaje, quienes dan las orientaciones, quienes señalan las cosas por mejorar y las cosas a resaltar. Y hay un receptor o unos receptores, que son los estudiantes. Aquí hay una parte muy importante de la cita que nos dice que pese a que haya una retroalimentación, no garantiza que los procesos de aprendizaje se vean realmente modificados o realmente afectados. ¿Por qué? Es importante entender que si bien el docente como emisor puede llegar a hacer un muy buen trabajo y puede llegar a estar ahí abierto a sus estudiantes, hay que entender que el receptor, que son esos estudiantes, si no están abiertos, si no desean esa retroalimentación, la retroalimentación no va a tener efecto alguno y el proceso de aprendizaje, que a la vez es de los dos, no va a tener modificación alguna. Es decir, la retroalimentación, más allá de ser un espacio que se abre para poder ver esas habilidades, esas debilidades, etcétera, de los estudiantes, es algo que también se tiene que promover y partir de ellos, y no es algo que simplemente como docentes podamos llegar a imponer en una. Bueno, la retroalimentación. Aquí vamos a dar 6 ideas que yo considero claves de la retroalimentación. Una retroalimentación es continua porque se hace a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. También es abierta porque se presenta para todos al interior del aula e incluso al exterior del aula. Es decir, el docente puede dar una retroalimentación grupal o en grupos de 3, parejas o únicamente a uno de los estudiantes. La retroalimentación es mutua porque se involucran dos partes o más. Es decir, la idea que tomaba al principio,
La retroalimentación es mutua en cuanto el maestro intrínsecamente puede aprender de lo que le está dando el estudiante y el estudiante aprende de lo que le está dando el maestro. Una retroalimentación es oportunidad, porque le brinda al estudiante la oportunidad de apropiarse mejor de su proceso de aprendizaje y poder avanzar y mejorar en este. También es un espacio de reflexión, porque supone una catarsis, tanto para alumno como para maestro, del qué hacer, de sus prácticas, de sus procesos, para así poder llegar a mejorarlos en un futuro, o para fortalecer aquellas habilidades que ya tiene. Y si la retroalimentación logra todos sus objetivos, puede llegar a ser crecimiento. La retroalimentación puede llegar a ser crecimiento. En cuanto al final de esta, puede proporcionar grandes perspectivas a los estudiantes, grandes perspectivas distintas que posiblemente no tenían antes sobre sus procesos, y así que ellos puedan llegar a reflejarse a futuro de otras maneras y poder hacer su proceso de aprendizaje más ameno. Importancia de los procesos formativos. Bueno, la importancia de los procesos formativos. Es importante entender el papel que juega la evaluación en la educación. La evaluación le permite tanto a alumnos como a profesores mejorar en la enseñanza y en el aprendizaje. La evaluación es un proceso continuo y un ejercicio periódico. La evaluación afecta a todos los agentes educativos. Es usada en la enseñanza, en los planes de estudio, por los padres, por la sociedad, por los maestros y por los mismos estudiantes. Muchas veces no se es muy consciente de cuándo se está evaluando, pero evaluar es todo aquel proceso que implique sentarme a pensar qué estoy haciendo con base en qué planteaba yo alcanzar al principio y qué estoy haciendo ahora para alcanzarlo. Evaluar es sentarse a pensar en dónde estamos parados y a dónde queremos llegar. A la larga, la evaluación es algo que usamos hasta en nuestra vida cotidiana, siempre y continuamente. La evaluación, más allá, sacándola de lo que se suele encerrar, que es la evaluación sumativa, la evaluación más allá de una nota es un proceso, y es un proceso continuo que cada tanto tiempo nos vemos en la obligación de hacer si es nuestro deseo seguir avanzando y mejorar. Para explicar mejor esto, traje una imagen y aquí vemos un círculo. El círculo es la evaluación. Adentro hay un triángulo muy especial porque todas sus flechitas se señalan desde ambos extremos. Se entiende entonces que la evaluación está compuesta por objetivos, experiencias y aprendices. Y todos se enriquecen mutuamente. Ninguno va solo por su lado. Todos son pilares importantes y no se desconocen. No podemos negar que una evaluación tenga objetivos, como no podemos negar la experiencia que implica una evaluación, como tampoco podemos dejar de un lado el estudiante. Es por ello que cada flechita se señala mutuamente y cada uno enriquece constantemente al otro. El estudiante conoce y reconoce los objetivos que se plantean en un curso para poder trabajar en pro de alcanzarlos. Las experiencias que se le proporcionan en el aula son igual en consonancia a esos objetivos y a la vez corresponden a los intereses y contexto que maneja el estudiante. Por último tenemos ya la conclusión, que aprendo yo y que he aprendido a lo largo del curso sobre la evaluación formativa y la retroalimentación. Yo creo que es importante entender que una evaluación es un proceso que representa muchas cosas y esa representación, más allá de todo lo que se cree, da paso a las ideas, a los sentimientos y a las actitudes. Es decir, tenemos las ideas de nuestros estudiantes, tenemos los sentimientos tanto de maestros como de alumnos y tenemos la actitud por parte de ellos en el aula. Todo esto abre el espectro de lo humano. Estamos trabajando con personas, con seres humanos que están en procesos de formación muy complejos. Y se entiende entonces acá que la teoría y la práctica van de la mano. Lo entiendo yo como que la evaluación sumativa y la evaluación formativa van de la mano. No podemos desconocer una de la otra. Esto junto, interrelacionado de la manera correcta, nos debe abrir el paso para la reflexión, que es una de las partes que más olvidamos de la evaluación y es el tema que viene a tocar la retroalimentación. La reflexión es a fin de cabo esa puerta que se nos abre al entendimiento
a entender qué es lo que está pasando, a entender las intenciones, a entender el proceso y no señalar simplemente con una nota o no señalar simplemente desde la perspectiva de los estudiantes es que yo soy malo, sino entender qué está pasando y cómo poder mejorarlo. Yo creo que ahí es donde están los puntos más fuertes de la retroalimentación, esa puerta y ese paso que nos permite dar a reflexionarnos, a repensarnos como maestros desde nuestro quehacer y como estudiantes desde qué puedo